todos, estamos aquí en el Parque de los Amanes, donde el presidente Rafael Correa se va a presentar para celebrar la fiesta de Guayaquil, un evento organizado por la Gobernación del Guayas a cargo de la abogada Viviana Bonilla. Bueno, esta es la entrada del Parque de los Amanes, vamos a ingresar. Está viniendo la ciudadanía, viniendo personas de aquí al evento. Y el aplauso de la gente, de todos, el grito de bienvenida, el puño levantado para decir bienvenidos y que viva Guayaquil. ¡Que viva el presidente! ¡Que viva la gobernadora! ¡Que viva la revolución ciudadana! Ahora, sobre la base de una verdadera planificación que identifica las necesidades reales de nuestro pueblo digno y soberano, la inversión pública de la revolución ciudadana llega a Guayaquil, ya no para beneficio de unos cuantos, sino en beneficio de todos ustedes, en beneficio de todos los guayaquileños. Es así que la inversión se ve cristalizada en la oportunidad de una educación de excelencia que se imparte en los colegios réplicas, en el derecho a una atención médica digna que se brinda en hospitales y centros de salud, en la atención integral a niños, niñas y adolescentes a través de los centros integrales del buen vivir, al haber implementado un nuevo modelo de gestión de seguridad ciudadana más cerca al ciudadano a través de las unidades de policía comunitaria. Obras que se complementan con una atención de calidad y calidez en espacios funcionales y dignos, como lo son, por ejemplo, las instalaciones del registro civil en el sur y en el centro de la ciudad. El pueblo los conoce, y aunque camaleónicamente cambien de nombre sus partidos, el país entero, y sobre todo los guayaquileños, sabemos quiénes han sido los principales auspiciantes o cómplices silenciosos de las invasiones de los últimos 30 años. Guayaquileños, guayaquileñas, necesitamos un Guayaquil incluyente, solidario, equitativo y justo, sobre todo en los lugares que han crecido a base de invasiones, sectores que fueron olvidados y que hoy están siendo atendidos por la revolución ciudadana con importantes obras. Obras como los planes habitacionales Ciudad Victoria, Socio Vivienda 1 y 2, unidades de policía comunitaria, unidades educativas, un hospital de 400 camas, obras antes impensables en estos sectores y que ahora son una realidad tal como lo merecen sus habitantes. Que nadie quiere engañarlos, guayaquileñas y guayaquileños. Nadie se ha preocupado por estos sectores en donde ahora los servicios y la ayuda del gobierno nacional sí llegan. Gobierno que ustedes volvieron a ratificar el 17 de febrero de este año con un que en paz descanse en partidocracia. Nos visita el señor Luis Novoa y Casa, vicepresidente de Barcelona. ¡Felicitaciones! Así es la oportunidad para que la barra del Barcelona lo acompañe con sus aplausos y con su alegría. Yo les cuento que el Barcelona Sporting Club, el ídolo del astillero, el mayor exponente del fútbol ecuatoriano, es fundado el 1 de mayo de 1925 en la ciudad de Guayaquil. Posee nada más y nada menos que 14 coronas de fútbol ecuatoriano. Su creación surge del entusiasmo
entusiasmo de un grupo de jóvenes del barrio del Astillero, conocidos como la Gallada del Modelo, que decidieron formar un club deportivo multidisciplinario en la casa del catalán Eutimio Pérez, que tendría en Carlos García Ríos, ilustre ecuatoriano, su primer presidente, y en el señor Onofre Castells, español de Cataluña, su primer presidente honorario. Fue justamente en agradecimiento al apoyo brindado por la comunidad española en Guayaquil que le fue puesto su nombre, Barcelona. Felicitaciones. Hace la entrega la señora gobernadora del Guayas, la abogada Viviana Bonilla. El señor presidente también felicita a Barcelona por esta condecoración. Qué impresionante marco de gente, increíble, por la alegría de celebrar a la perla del Pacífico, por la alegría de nuestra revolución, que debe ser la revolución de la esperanza, la amargura dejémoslo a quienes no nos pueden vencer en las urnas. Y es impresionante parque, esa impresionante obra de la Revolución Ciudadana, ya lo dijo Viviana, el tercer parque más grande de América Latina, pero el parque más grande del mundo que se construye en los actuales momentos. Lo que se construye, este es el más grande de todo el planeta. Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos de la patria en especial, queridas guayaquileñas y queridos guayaquileños, ser guayaquileño, verdadero guayaquileño, no es tan solo el que tuvo la suerte, tal vez el azar, de haber nacido en esta ciudad tan entrañable, sino de que la cogió como su hogar. Bolívar decía, la patria no es donde se nace, sino donde se lucha. Ser guayaquileño no es necesariamente haber nacido en Guayaquil, es estar comprometido con Guayaquil, querer a Guayaquil, encontrarse articulado a esta maravillosa ciudad que nos ha dado tanto a los ecuatorianos, que ha participado tanto en la historia de la patria. Guayaquil, sedienta de justicia, renació con la luz alfarista de finales del siglo XIX. Su ría se llenó de cruces el 15 de noviembre de 1922, pero también aquí se escribieron las páginas de la gloriosa, aquel 28 de mayo de 1944. Y hoy, con la Revolución Ciudadana, Guayaquil anhela convertirse en una ciudad justa, incluyente, solidaria, equitativa, para seguir siendo altiva, alegre, hospitalaria, diversa. Estamos construyendo un Guayaquil con memoria, porque tenemos que saber de dónde venimos, cómo ocurrió que quisieron doblarnos las piernas, amarrarnos las manos, taparnos los ojos, para perpetuar entre nosotros la inequidad, para que crezcan grandes fortunas, pocos afortunados, pequeños espacios muy bien atendidos y enormes sectores desprotegidos, sin servicios, explotados y sometidos por toda clase de inescrupulosos como los traficantes de tierras, que fungían de guardaespaldas, prohibido olvidar, de movilizadores de masas para los caudillos, para los dominadores, traficantes que con la anuencia de las autoridades de turno ocupaban los territorios de la ciudad sin planificación, sin servicios básicos, usando a ciudadanos con derechos como clientela política. Esto fue un crimen para la ciudad y para todo el Ecuador, porque es justo decir que ha sido un problema en todas las ciudades del país, pero particularmente en la ciudad más grande de la patria, Guayaquil. No vamos a tolerar ni una sola invasión, ni un solo asentamiento ilegal. Ya lo dijo la gobernadora. Esto ha sido durísimo. No somos de hierro, en lo humano,
extremadamente difícil tener que desalojar algunas veces sencillas familias engañadas por los traficantes, otras veces supuestas familias que ya tenían 3, 4 casas y que ese era su modus operandi en complicidad con los traficantes. Pero ha sido extremadamente duro e inhumano. Pero cumpliremos nuestro deber a cualquier costo. Las invasiones han hecho demasiado daño a Guayaquil y a la patria y no toleraremos una sola invasión más, ni un solo asentamiento ilegal más, mucho menos en zonas en donde la vida humana peligra. No tendremos tolerancia alguna con los traficantes de tierras, uno de los crímenes organizados que más daño ha hecho a la República, que en realidad trafican con la muerte, con la pobreza. Este es un cambio profundo en nuestra historia y en nuestro paisaje urbano. Los guayaquileños y guayaquileñas tenemos derecho a vivir en condiciones dignas, en barrios amables, y los programas de reasentamiento que estamos impulsando son un ejemplo para toda Latinoamérica. Pero cumplimos como siempre con nuestra palabra. Por eso ese inmenso apoyo popular, sobre todo los más pobres, porque somos severos, firmes, pero justos, coherentes. Cumplimos como siempre con nuestra palabra. Dijimos en diciembre de 2010, en la zona de Monte Sinaí, las invasiones consolidadas serán legalizadas. Las no consolidadas hasta esta fecha, 30 de diciembre del 2010, serán reubicadas y las nuevas invasiones serán desalojadas. Las 3.622 familias asentadas en el área reservada de seguridad antes de diciembre de 2010 se están reubicando en los programas de sociovivienda. Hemos entregado 20 millones de dólares al sistema de microfinanzas para créditos de vivienda a través del sistema de cooperativas. Se han entregado bonos en Ciudad Victoria para que esta urbanización privada reciba a las familias reubicadas del área de reserva y de seguridad alrededor del canal que se encuentra en Monte Sinaí. Las aproximadamente 16.000 familias asentadas en el sector de Monte Sinaí, en aproximadamente 35 cooperativas de vivienda y 600 hectáreas de terreno, que vienen formando parte de la ciudad desde hace más de 10 años, pero para las oligarquías creen que ignorar el problema es resolverlo. Más de 10 años ya son parte de la ciudad, ante la indolencia de las autoridades de turno. Esas 16.000 familias de invasiones ya consolidadas, de acuerdo a lo que dijimos, cumpliendo nuestra palabra, por fin tendrán la legalización de sus terrenos por parte del gobierno nacional, para lo cual ya se está tramitando en Asamblea Nacional la ley reformatoria a la ley 88 del año 2007, ley que preveía procesos de regularización en varios cantones del Guayas. De esta forma, estas invasiones, insisto, consolidadas, que incluyen 3 grandes sectores: Monte Sinaí propiamente, Voluntad de Dios y Trinidad de Dios, por fin lograrán el hábitat seguro y el derecho a una vivienda digna y adecuada. Recuerden que hemos tenido que crear hasta campamentos educativos móviles para atender con servicios del Estado estos sectores, que pese, insisto, a tener más de una década de existencia, no tenían terrenos legalizados. En consecuencia, era imposible hacer obra pública porque nos glosaba Contraloría. Con la legalización terminará este suplicio. Y ya tenemos todo programado para intervenir masivamente, como ya lo hemos empezado a hacer en la zona de Monte Sinaí, Distrito 8. Estamos desarrollando el plan de intervención social, duplicando la cobertura de la atención infantil con los centros infantiles del Buen Vivir y el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Y los cambios son espectaculares. Antes solo el 30% de nuestros niños y niñas asistían a escuelas públicas en este sector. Y con la Revolución Ciudadana en Marcha del 2011, el 70% de nuestros niños asisten a escuelas públicas. Esto es porque hemos logrado anticipadamente la meta del milenio de plena matrícula en educación básica, y porque ahora los padres prefieren la educación pública a la educación privada.
porque sabe que ahora la educación pública es de calidad y calidez. Estos datos son aún más dramáticos en la zona de invasiones, pero estamos dando datos a nivel nacional. En Guayaquil se aplicó por muchos años un supuesto, entre comillas, modelo exitoso, cierro comillas, de desarrollo, donde el éxito era solo para los ricos, los pobres, los afrodescendientes, los indígenas, los montubios, las parroquias rurales, siempre estuvieron excluidos. A ellos no les llegaban las obras sanitarias, ni los servicios ni las escuelas, peor los centros de salud. El modelo exitoso montó toda una maquinaria represiva, prohibido olvidar, para perseguir a los comerciantes autónomos, para cerrar los espacios de participación ciudadana, para atentar contra el derecho de los más desposeídos, derecho a buscar una forma de ganarse dignamente la vida. Nunca más. Es inaceptable que la ciudad más poblada del país, nuestro puerto principal, 20 años bajo la administración de la partidocracia, haya llegado a ser la urbe más inequitativa del Ecuador. País que era hasta hace pocos años, antes de nuestra revolución, a su vez el país más inequitativo de Latinoamérica. Región que a su vez, con el neoliberalismo, alcanzó la triste marca de ser la más desigual del mundo entero. Entonces, el extremo de la inequidad a nivel mundial se concentraba en Guayaquil. Las mayores fortunas junto a las miserias más inhumanas, la opulencia más insultante frente a la miseria más indignante. Ese fue el supuesto modelo exitoso. Esto tiene que cambiar. Esto va a cambiar. Se impone un relevo generacional. Basta de lo mismo de siempre. Se impone un trabajo de equipo con el gobierno nacional para que Guayaquil avance al ritmo al cual está avanzando la patria entera. Y en forma descarada, el poder mediático, pese a la urgencia de ese relevo generacional, ha lanzado ya la reelección del alcalde de Guayaquil. Que a nadie le quede la menor duda. Se están burlando de nosotros. El alcalde, contradiciendo su palabra, se lanzará a la reelección después de 14 años como burgomaestre. No es la mejor carta de la derecha, es la única carta que le queda a la derecha. Así que no les quede la menor duda que lo tendremos de candidato. Y está en su pleno derecho, pero sí indigna el descaro, la doble moral, la manipulación de la prensa, sus discursos de coyuntura. O es que ya se olvidaron que hasta hace unos meses, cuando querían evitar la reelección del presidente Rafael Correa, hacían antologías, apologías de la alternancia democrática. No hay democracia sin alternabilidad. ¿Se acuerdan o no? Ahora hacen la apología exactamente lo contrario. Se requiere la continuidad. ¡Cuánta hipocresía! ¿Se imaginan los titulares? Si fuera yo el que hiciera eso, si con el 74% que tenemos en la Asamblea Nacional reformáramos la Constitución para poner reelección indefinida, ¿se imaginan los titulares? Pero así es la doble moral de los poderes fácticos que han dominado la patria, en particular de la prensa mercantilista. Pretenden tener una misma persona 18 años en su cargo, 18 años y 26 años al mismo partido político. ¿Qué tal si Alianza País hiciera lo mismo para la presidencia? ¿Cuáles serían los titulares? Pues no se preocupen, la juventud, las nuevas generaciones, las mujeres de Guayaquil y de la patria derrotarán a las figuras del pasado junto a su poder económico y mediático para tener por fin un Guayaquil inclusivo y realmente exitoso para todas y para todos. La legalización de los títulos de propiedad, la obtención a cuentagotas de obras y servicios básicos, canalización, agua potable, luz, telefonía, aceras, bordillos, si acaso asfaltado, o a lo más un superficial lastrado, bacheo de calles, fueron las herramientas del chantaje, de la coerción, para movilizar a sectores populares, para utilizarlos como fuerzas de choque, para llenar las concentraciones políticas convocadas por la oligarquía. Ahora mismo,
En víspera de elecciones se emprende una campaña relámpago para legalizar, para titularizar tierras. ¿Por qué se demoraron tanto? Y también ahora dicen que están dispuestos a dialogar para conseguir obras, cuando han sido ellos quienes se han opuesto con tosudez a que la Revolución Ciudadana trabaje en obra pública en Guayaquil. Obra que hemos realizado de todas formas y a pesar de ellos, no gracias a ellos. Obra que hemos realizado para el bienestar común. Y así como pese a esa oposición ciega, sectaria, la inversión del gobierno de Revolución Ciudadana es impresionante y supera en la Perla del Pacífico los 1.500 millones de dólares. Y aquí está una muestra de que no son palabras, son realidades que todo el mundo puede verificar, observar, palpar. En esta nueva época, Guayaquil renace, la patria vuelve, la revolución avanza y seguiremos adelante, con fervor, con pasión, cumpliendo los sueños colectivos de las guayaquileñas, de los guayaquileños, de los guayacenses, de los ecuatorianos. Vamos a hacer de Guayaquil un verdadero modelo exitoso, no para unos cuantos, sino para todas y para todos, y sobre todo los más pobres, pero también para esa clase media que ha avanzado tanto en esta revolución, para nuestras mujeres, para nuestros jóvenes. La Revolución Ciudadana tiene rostro huancavilca, rostro joven, rostro de mujer. ¡Que viva Guayaquil! Muchachos.